Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saludo con mucho gusto, Pablo Viruega, para platicar del draft de la NFL. Seguimos con nuestras entregas de las divisiones. En esta ocasión, en este episodio, hablaremos de la división oeste de la conferencia americana y con eso cerramos la conferencia americana. Recuerde que en las redes, en @Pablo Viruega en Twitter, en Instagram y en Facebook, también podrá encontrar toda la información. El correo electrónico es info@pabloviruega.com. Y en la página www.pabloviruega, ahí podrá encontrar también los demás episodios con las calificaciones o con los comentarios, más allá de las calificaciones, los comentarios de las otras divisiones. Cerramos entonces conferencia americana. Sé que varios de ustedes también me están preguntando con respecto a la NBA, si haré un podcast de la NBA. Si les parece, haré uno en cuanto inicien las finales de la NBA, resumiendo también lo que vimos en las finales de conferencia, pero una vez que termine con estos episodios del draft de la NFL, me enfocaré a las finales de la NBA. No quiero mezclar, sobre todo que son episodios dedicados específicamente al draft de la NFL. Espero tener tiempo para poderlo hacer. Así es que gracias a todas las personas que se han comunicado a través de las redes sociales y, si les parece, iniciamos este episodio de Viruega Podcast. Conferencia Americana, División Oeste, los Broncos de Denver, Jefes de Kansas City, los Chargers de Los Ángeles y los Raiders de Oakland. Vayamos por el equipo de los Broncos de Denver, si les parece. Los Broncos de Denver, ellos hay que mencionar que tomaron a un ala cerrada, Noah Fant. Ellos hay que tomar en cuenta que es un equipo que trae a Joe Flacco como su principal jugador, su principal adquisición en esta temporada, en lo que va de la pretemporada, y necesitaban darle armas. También se fueron por un quarterback, Drew Lock. Creo que es una muy buena adquisición en la segunda ronda. Ellos tomaron a 2 selecciones en la segunda ronda. Uno de ellos fue Drew Lock precisamente, y el otro fue Dalton Risner, el liniero ofensivo. El equipo de los Broncos de Denver, ya hablaremos también de su calendario, pero hay que mencionar que este equipo de los Broncos hizo varios movimientos. Hablábamos de Joe Flacco, pero también hay que tomar en cuenta que viene Vic Fangio como el coordinador como el entrenador en jefe, Rich Scangarello como el coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo, el Donatell, un equipo que estuvo muy mal ubicado en varios departamentos, sobre todo en la ofensiva, número 24, por tierra número 12, por pase número 19. Su primera selección, que fue Bradley Chubb, el ala defensiva, 12 tacleadas, 16 inicios, titular indiscutible. Courtland Sutton, el receptor abierto, fue una segunda ronda del año pasado, 704 recepciones, 4 anotación en 16 partidos, 9 como titular. Se proyecta para ser otro titular. Es un equipo que hay que tomar en cuenta también que tuvo algunos movimientos, perdió jugadores, sobre todo en la posición más importante, obviamente en la del quarterback. Bueno, se fue Vance Joseph, el coordinador, entrenador en jefe, que realmente pues no hizo mucho Joseph. Se fue el coordinador ofensivo Bill Musgrave, se fue Joe Goods, el coordinador defensivo, Case Keenum, el quarterback, después de un año y nada más, el Max García, Brandon Marshall, el linebacker, y también Darren Stewart, el safety. Necesitaban línea y creo que la tomaron en la segunda ronda con Dalton Risner, este tackle ofensivo de Kansas State. Una ala cerrada la necesitaban, quizá no tan temprano, pero al ver a Noah Fant disponible, se llevaron a uno de los mejores alas cerradas. Necesitaban quarterback sin lugar a dudas y toman a Drew Lock. Otras de las necesidades era un safety. El safety no lo toman, quizá por eso es que su draft no es tan bueno, aunque no pasa a ser un gran draft, sino es un buen draft. Tomaron a Justin Hollis, un linebacker externo de la Universidad de Oregon, pero esto ya fue hasta la quinta ronda. En la tercera ronda toman a Dre'Mont Jones de Ohio State, tackle defensivo, que va a llegar a fortalecer muy bien esta defensiva, que terminó número 21 contra la carrera. Hay un par de cosas que me llaman la atención. Fant sin duda va a ser su primera o su mejor selección. Fangio está considerado para ser un
un entrenador en jefe defensivo, y es lo que trata de hacer este equipo, fortalecer esa área que ha sido característica en los últimos años para el equipo de los Broncos de Denver, la defensiva. Ese tiene que ser el sello de los Broncos de Denver, porque Joe Flacco no es que vaya a ser la pieza que los lleve al Super Bowl. Recuerden que yo no soy de los típicos que piensa que porque llega un quarterback ya son candidatos o no para hacer un Super Bowl. Sí es una pieza y es la posición más importante, pero a mí no me gusta caer en esas típicas preguntas de ya llegó, entonces ahora sí ya son candidatos a ganar el Super Bowl. Porque hay tantas cosas alrededor de ganar un Super Bowl, tantas cosas tienen que pasar para que un equipo pueda ser ganador del Super Bowl y no solo va a depender de la llegada de un quarterback. Cierto que sí, es la posición más importante. En este caso, Joe Flacco ya ganó un Super Bowl y obviamente entrarán acá los críticos al decir que fue la defensiva, como quieran, pero es experiencia la que tiene Joe Flacco y eso es lo que va a tratar de aportar y eso es lo que eso es lo que está apostando John Elway, a tener un quarterback de experiencia que no te cometa muchos errores como lo llegó a hacer en su momento Case Keenum o sus antecesores. El problema para John Elway es que ha fallado con todos los quarterbacks que ha seleccionado o con todos los quarterbacks que ha contratado, porque hay que tomar en cuenta que lo de Peyton Manning, si bien es cierto que está bajo las órdenes de John Elway como gerente general, pero lo sabemos, Peyton Manning dijo, bueno, a ver, de todos estos yo quiero ir a jugar a Denver, ¿quién le va a decir que no a Peyton Manning? Y tan es así que, bueno, Peyton Manning los lleva a un Super Bowl, pierden contra Seattle y luego contra Carolina. Ahí está Peyton Manning, pero hay que darle también un gran crédito al juego terrestre y sobre todo a la defensiva, que fue fundamental en esa temporada y sobre todo en ese Super Bowl. Entonces, no ha podido atinar John Elway, ya sea en la agencia libre o con selecciones colegiales. Hay que recordar que desde que se fue Peyton Manning, ¿quiénes han pasado por Denver? Bueno, 3 picks. Este de Drew Lock fue el 4º pick de quarterback. Tomaron a Brock Osweiler, tomaron a Trevor Siemian, Paxton Lynch. Bueno, ahora estaba Case Keenum que venía de Minnesota. En fin, han encontrado y han tratado de buscar a alguien y no lo han podido hacer. Pinta para que Drew Lock pueda ser un quarterback de Missouri con grandes facultades. Para mí era de los mejores junto con Haskins en el draft, mayores cualidades, quizá no tan gran atleta como Kyle Murray, por supuesto que no, pero sí con gran sello de quarterback en la NFL. Y creo que Drew Lock puede ser una pieza muy importante en el futuro, obviamente en el futuro para el equipo de los Broncos de Denver. Joe Flacco, no hay duda, va a ser el titular, ¿sí? Pero el futuro de estos Broncos va a caer en la figura de Drew Lock. Así debe de ser y así tendría que ser. Habrá que esperar si lo pueden llegar a concretar de esa manera. Los Broncos de Denver tendrán, hay que mencionarlo, el calendario, porque lo hemos hecho en todos los equipos, ¿verdad? Los Broncos de Denver tienen como un calendario, ellos abren en lunes por la noche en Oakland. Esto va a ser muy importante porque va a ser el último lunes por la noche que se juegue precisamente en Oakland. Hay que recordar que Oakland para el 2020 se espera que esté ya en la ciudad de Las Vegas y Oakland recibe el primer lunes por la noche a los Broncos de Denver. Creo que los Broncos tienen material para ganar el partido, pero no deja de ser de visita, no deja de ser un juego muy importante para Oakland, así es que va a ser cerrado ese encuentro. Después reciben a Chicago, no va a ser fácil. Visitarán a Green Bay, tampoco es fácil. Jacksonville creo que tampoco lo es por muy mal que anduvo el año pasado. Visitan a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers, complicado. Tennessee en casa es ganable. Kansas City en casa debería ser ganable, a pesar de que es Kansas City, pero son duelos muy cerrados. En Indianapolis es complicado. Y Cleveland en casa, Cleveland para la semana número 9, semana número 10 de descanso. Así es que quizá un 5-5, quizá un 5-4 en uno de los mejores panoramas 5-3, sí, perdón, un 6-3 para Denver,
previo a la semana de descanso vendría muy bien, porque el resto del calendario es difícil. En Minnesota estarán jugando después de la semana de descanso, después en Buffalo reciben a los Chargers, van a Houston, van a Kansas City y reciben a Detroit y a Oakland. Es el calendario del equipo de los Raiders. Así es que es un equipo que simplemente por la división en la que están, es difícil pensar que este equipo podría meterse a la postemporada. Me es complicado pensar que podrían estar en la postemporada, porque creo yo que Kansas City, independientemente de los problemas que está atravesando con sus jugadores, sobre todo con Tyreek Hill, que muy probablemente no vaya a jugar por el problema de violencia doméstica, pues eso trabaja, pero aún así tienen mucho material el equipo de los Chiefs. No se diga los Chargers, es un equipo también muy sólido. Creo que entre ellos dos deberían estar peleando el título de la división. Y si les parece, hablemos de Kansas City. Kansas City es un equipo que lo seguimos a detenimiento el año pasado por el hecho de que iba a jugar en la Ciudad de México. Finalmente no se logró hacer el partido, pero no solo por eso, sino también porque, bueno, fue un equipo de los más espectaculares que hubo el año pasado, con esa tremenda ofensiva, y que llegaron hasta una final de la conferencia americana y perdieron ante el conjunto de los Patriots. Con ese gran partido. Bueno, el equipo de Kansas City que seleccionó, bueno, Kansas City tomó a Mecole Hardman, un receptor abierto de la Universidad de Georgia, un buen jugador. Creo que en ese sentido pueden reforzar sobre todo la baja que va a ser la de Tyreek Hill por el problema de violencia doméstica. Se llega a Steve Spagnuolo como el coordinador defensivo, llega también Carlos Hyde como corredor, Sammy Coates como receptor abierto, Alex Okafor como ala defensiva, también llega Tyrann Mathieu, el Badger, como safety para reforzar la defensa. Pierden a Bob Sutton, su coordinador defensivo, pierden también a Mitch Morse, el centro, a Justin Houston, el linebacker, a Dee Ford, otro linebacker, a Steve Nelson, el esquinero, a Eric Berry y a Eric Murray. A los dos safeties perdieron. Así es que con todas esas bajas, ellos tenían como prioridad línea defensiva, linebackers, esquineros, safeties y corredor. Eso en un principio. Pero hay que tomar en cuenta que las cosas cambian justo cuando sale esta situación de Tyreek Hill. En plenos días del draft salió, y entonces tienen que reubicar, tienen que reenfocar su draft. Y por eso es que la primera selección que ellos tienen, que por cierto no tienen en primera ronda, en la segunda ronda tienen dos selecciones y las tienen muy pegadas en la posición número 56 y en la posición número 63. Bueno, pues ellos toman a un receptor abierto, que era muy importante, y también toman a un defensivo. Ellos toman, ya les decía, a Harman, receptor abierto de Georgia, y toman a Juan Thornhill, safety de la Universidad de Virginia. Después se enfocan en la defensiva, en un tackle defensivo, Kaleem Saunders, y van por un esquinero, van por un corredor hasta la sexta ronda, el seleccionado número 214, Darwin Thompson de Utah State, y luego toman un liniero ofensivo, Nick Algieri de Illinois, en la ronda número 7. El esquinero es Rashad Fenton de South Carolina. Creo que lo hacen bien. El draft es bueno, tomando en cuenta que este equipo tuvo que reubicar su draft por la situación de Tyreek Hill. Y es que no sabemos qué vaya a pasar con Tyreek Hill, pero es muy probable que no vaya a jugar la próxima temporada por lo que está enfrentando en estos momentos. Bueno, esta ofensiva, sí, número 1 en cuanto a puntos, número 1 en cuanto a yardas totales, 16 por tierra. Hay que recordar que también Kareem Hunt fue dado de baja por una situación similar y no terminó la campaña. Y número 3 por aire. El problema vino en la defensiva. Por puntos número 24, por yardas número 31, por tierra número 27 y por pase número 31. Es decir,
ubicada dentro de los peores lugares. Por eso es que le dieron las gracias a Bob Sutton, el coordinador defensivo. Por algo es que llega Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo que fue clave en los triunfos de los Giants cuando le ganaron a los Patriots en el Super Bowl, y va a tratar de mejorar esta defensiva que pierde a jugadores muy importantes como Eric Berry, como Justin Houston, como Dee Ford, como Steve Nelson. Entonces va a ser muy, muy importante qué es lo que pueda hacer Spagnuolo, tomando en cuenta los años de experiencia que tuvo. Revisemos si les parece el calendario. El calendario de Kansas City es complejo, es difícil. Ellos tienen 2 visitas en sus primeras 2 semanas, en Jacksonville y en Oakland. Jacksonville es un equipo con cierta fortaleza en la defensiva. Creo yo que es un equipo que debe estar peleando postemporada, probablemente como comodín. Jacksonville debe estar ahí en la pelea. Debe ser un equipo difícil Jacksonville, no es tan fácil. Visitar a Oakland en la semana número 2 es difícil, y después recibirán a Baltimore, lo cual es complicado. Van a Detroit, reciben a Indianapolis y reciben a Houston. Después estarán visitando a Denver, reciben a Green Bay, Minnesota, visitan a Tennessee y estarán jugando el noviembre 18 contra el equipo de los Chargers. Así es que este partido, por supuesto, pues como usted sabe, ¿sí?, se va a jugar en territorio de México, en el Estadio Azteca, lunes por la noche, así que tendremos la oportunidad de ver a los Chiefs que iban a estar el año pasado contra los Rams. Ahora simplemente cambian de equipo de Los Ángeles, no van a ser los Rams, sino van a ser los Chargers. Así es que, pues si tomamos en cuenta que tendrán 2 salidas al inicio de la campaña, y antes de la semana de descanso, que la semana de descanso llega tarde, semana 12, tendrán otras 2 salidas. Es complicado el calendario, aún así yo creo que para la semana 11 deben de tener marca positiva. Le veo así de entrada, probables derrotas, por ejemplo, contra el equipo de Indianapolis, aunque juegan en Kansas City, pero pudiera ser una derrota. Kansas City es un buen equipo. La visita a Denver es complicada. La visita a Jacksonville y a Oakland también lo es. Oakland dirán, ¿en serio Oakland? Bueno, creo que Oakland por el hecho de la rivalidad nada más, ¿verdad? Pero creo que no le veo más allá de 3 derrotas después de la semana 11 a Kansas City. Un récord sólido el que van a tener. El problema viene después de la semana de descanso, que estarán jugando en casa contra Oakland, visitan a New England, ese va a ser un partido muy difícil, reciben a Denver, visitan a Chicago, partido complicado, y reciben ahora a los Chargers para cerrar la temporada. Así es que esos últimos 4 partidos en New England, recibiendo a Denver, en Chicago y recibiendo a los Chargers, son al menos de esos 4, 3 son de postemporada seguro. Así es que está interesante el calendario de los Chiefs una vez que pasen la semana de descanso, y tendremos la oportunidad de seguirlos y de verlos más, porque pues estarán en la Ciudad de México en el lunes por la noche. Bueno, el equipo de los Chargers, a ver, ¿qué seleccionaron los Chargers? Tomaron a un tackle defensivo, a Jerry Tillery de la Universidad de Notre Dame. Ellos tomaron este jugador en la posición número 28, la primera ronda, casi al final. Este equipo hay que recordar que llega hasta un juego de divisional y son aplastados por el equipo de New England 41-28. Creo que el marcador iba a estar 35-0. Fue un arrastrón el que les pusieron. Pocas altas. Thomas Davis, quizá la más importante, el linebacker. Perdieron a Kyle Emanuel, su linebacker, a Jason Barrett, esquinero, a Tyree Williams, receptor abierto, y a Darius Philon, tackle defensivo. Llegó también como quarterback suplente Tyrod Taylor, nada más. Es una ofensiva bien a secas, pero que tiene que mejorar mucho, porque no está ubicada dentro de las 10 mejores, ni por tierra ni en yardas totales, aunque está muy cerca de ello. Número 10 en pase, empatada número 6 en cuanto a puntos. La defensiva era top 10 el año pasado en cada renglón.
puntos en yardas permitidas por tierra y por aire. Sin embargo, la última imagen que tenemos de esa defensiva es que es una defensiva de papel cuando les tocó enfrentar precisamente al equipo de los Patriots, aunque haya sido en Foxborough. Ellos necesitaban tackle defensivo, línea ofensiva, safety, esquinero, linebacker y quarterback. A ver, tomaron a el tackle defensivo en la primera ronda, a Tillery, llenan ese hueco de inmediato. Un safety también lo necesitaban y ellos toman a Nasir Al-Durley de Delaware. Trey Pipkins, tackle ofensivo, que va a llegar muy bien a reforzar la ofensiva, que por cuarto año consecutivo estará Ken Whisenhunt como coordinador ofensivo y tratará de mejorar lo hecho el año pasado, aunque hay que recordar que esta ofensiva logró anotar casi 27 puntos por partido para ser la sexta mejor. 10 de los 11 titulares de la campaña anterior están bajo contrato, así es que en ese sentido debe ser la misma ofensiva y debe ser más eficiente, aunque ojo, Philip Rivers ya es un quarterback de 37 años de edad. Por eso es que necesitaban un quarterback y ellos apostaron por Easton Stick, quarterback de North Dakota State, segunda división del fútbol americano colegial, quinta ronda. No sé si vaya a ser el futuro para el equipo de los Chargers, la verdad, simplemente para ver cómo se desarrolla. Drew Tranquill, linebacker de Notre Dame, esa es una muy buena selección y lo encontraron hasta la cuarta ronda, así es que creo que esa va a ser una buena selección. La defensiva, ya les decía, es una defensiva que realmente se vio bien el año pasado, aunque pues en la postemporada simplemente no funcionó. 2 temporadas bajo el coordinador defensivo Gus Bradley, el equipo permitió 18.8 puntos por partido, la cuarta en la NFL, pero en el 2018 los Chargers, fueron número 9 contra la carrera y también en cuanto a yardas permitidas y también por la vía aérea. O sea que esta defensiva ha mejorado, ¿sí? Tiene que mejorar todavía en las capturas, 38 capturas para ser la número 19 de la NFL. Joe Bosa faltó a 9 partidos con un problema en el pie. O sea que tienen que mejorar esta defensa, el equipo de los Chargers, y va a ser un conjunto más sólido. Sobre todo también creo que tienen todo el terreno para mejorar en la ofensiva. Es un equipo bueno, pero todavía no es un contendiente en la conferencia americana. Y creo que tienen todavía bastante para crecer, y si logran desarrollar ese talento, si logran crecer para este año, este equipo puede estar todavía peleando más. Creo que puede ser uno de los equipos que le dé mucha batalla. Para empezar, en la división ahora sí al equipo de Kansas City. Se va a poner interesante esa división. Y si les parece, pues revisamos el calendario de los Chargers, a ver cómo pinta el calendario para el equipo de Los Ángeles, que tendrá su primer partido en casa contra Indianápolis. No va a ser nada fácil. Visitarán a Detroit, debe ser ganable. Reciben a Houston, van a Miami, reciben a Denver. Y luego reciben a Pittsburgh, complicado. Van a Tennessee y van a Chicago. Sobre todo el de Chicago es difícil. Reciben a Green Bay y van a Oakland. Y luego, lunes por la noche, noviembre 18, ya lo saben, estarán jugando en la Ciudad de México, Estadio Azteca contra Kansas City. Y la semana de descanso en la semana 12. El problema es que después de la semana de descanso, el mes de diciembre, de los 5 partidos que tienen, 3 fueron fuera de casa. En Denver. Entonces imagínense, ellos están en Los Ángeles, viajan a Denver, no es tan largo el viaje, y luego de ahí tienen que regresar a Los Ángeles, a la costa del oeste, y luego tienen que ir hasta el otro lado del país, a Kansas City. No sabemos en este momento si de Denver se vayan a Kansas City mejor, podría ser, pero si no, van a Denver, regresan a Los Ángeles y luego viajan hasta el otro lado, hasta Jacksonville. Luego regresan a casa para jugar contra Minnesota y Oakland y luego cierran en Kansas City. Creo que este equipo de los Chargers, para todos los aficionados que hay de los Chargers en habla hispana, creo que este equipo, semana 12, puede estar con un buen récord, sobre todo si logra, por ejemplo, los partidos en casa ganarlos, aunque son duros, pero los tienen que ganar. Contra Indianapolis el primero,
contra Denver y Pittsburgh. Esos son muy importantes. Veo posible derrota, por ejemplo, en Chicago. Esa es una posible derrota. Es muy difícil en Chicago, sobre todo con la defensiva que tiene Chicago. Eso creo que puede ser difícil para ellos. Pero, por ejemplo, Green Bay no es fácil, pero es en casa. Esos los tiene que ganar. Y obviamente también el de la Ciudad de México, porque es el primero de los dos que tiene contra Kansas City. Sería muy importante, muy probablemente para el lunes por la noche que tengamos en el Estadio Azteca, estos dos equipos lleguen como los dos que estén peleando la división, así es que va a ser muy importante ese primer partido que tengan en el Estadio Azteca. Bueno, por último, el equipo de los Raiders de Oakland. Los Raiders estarán jugando, ya les iba a decir, pero bueno, primero analicemos sus selecciones. Ellos tomaron la cuarta ronda Clelin Ferrell, este receptor este ala cerrada de la Universidad de Clemson. Aquí vino la gran pregunta, ¿por qué tomarlo a él si había otros disponibles? Y bueno, ellos optaron y decidieron hacer eso. Ellos hay que recordar que tuvieron 3 primeras selecciones en la primera ronda, o 3 selecciones en la primera ronda, mejor dicho. Después se fueron por Josh Jacobs, un corredor de la Universidad de Alabama, muy bueno, y después por Jonathan Abrams, safety de Mississippi State. El draft no es malo del equipo de los Raiders de Oakland, pero me brinca esa primera selección después de todo lo que se habló con respecto a otros jugadores. Josh Allen, por ejemplo, era uno de ellos. Creo que bien podrían haberlo tomado a Josh Allen, pero optaron por irse por Ferrell de la Universidad de Clemson. Igual, con muchas cualidades, Ferrell, que va a llegar a ayudar por completo a una defensiva y a un equipo, porque son varios los huecos, ¿no? Pero la defensiva, la número 32 en cuanto a puntos permitidos, la número 26 en cuanto a yardas permitidas, la número 30 contra la carrera, número 19. El año pasado ellos tomaron a Colton Miller, un tackle que inició los 16 partidos del lado izquierdo, del tackle izquierdo, y tomaron también un tackle defensivo, PJ Hall, que solamente inició 6 partidos, aunque estuvo en 14 encuentros. Ya no fue el draft de Ray McKenzie como gerente general, se fue, ahora fue Mike Mayock. No sé si él haya tenido mucho que ver o haya tenido mucho que ver también John Gruden, un equipo que pierde a Jordy Nelson, que pierde a Jared Cook, que pierde al tackle ofensivo Donald Penn, que llegó el quarterback Mike Lennon, Nathan Peterman, el quarterback Landry Johnson, Isaiah Crowell, el corredor Antonio Brown, el receptor abierto como lo más importante, Ryan Grant, receptor abierto. En fin, se nutrió bastante, pero bastante en la agencia libre el equipo de los Raiders de Oakland. Después de todo lo que ocurrió en la temporada anterior, después de como prácticamente le dieron carta libre a John Gruden para deshacerse de Khalil Mack, para mitad de temporada también deshacerse de Amari Cooper, muchos criticarán la decisión de Mack, no tanto la de Cooper, porque la de Cooper fue por una primera ronda que les llegó a fortalecer mucho en este draft. La de Mack, pues era quizá el jugador más importante que tenía esta franquicia, lo que haya sido. Los dos ya no están en el equipo, trajeron un jugador como es Antonio Brown, que no deja de ser uno de los más talentosos, si no es que el más talentoso como receptor abierto, pero que también deja de ser o es uno de los receptores o de los jugadores más problemáticos que hay hoy en día en la NFL, que es toda una vedette y que es todo un, pues le voy a decir con sus palabras, la verdad, un escuincle caprichoso que busca lo suyo, envidioso, egoísta, que simplemente quiere los reflectores, que sí tiene gran talento, de eso no hay duda, pero eso no justifica todas sus berrinches y todas sus actitudes de protagonista que quiere llevar, y para mí es un cáncer en cualquier vestidor. Ojalá que lo logre controlar John Gruden, porque este equipo no va a ganar. Este equipo no va a empezar a conseguir victorias. Necesita todavía de un año más para crecer en su talento, para desarrollar en su talento, y no es un equipo que va a estar peleando postemporada. Entonces, si las cosas no empiezan a salir bien, a ver si no habla de más Antonio Brown y empieza a hacer un cáncer una vez más ahí en Oakland. Para que Antonio Brown tenga éxito, no solamente va a depender de él, va a depender porque
esto lo digo y otra vez, este deporte es un deporte en equipo, donde en cada jugada dependes de tu compañero para que tenga éxito esa jugada. No hay ningún otro equipo quizá donde dependas más del compañero para que puedas tener éxito. Y Antonio Brown depende del brazo y de la precisión y del buen juego de su quarterback Derek Carr. Pero para que Derek Carr tenga éxito necesita de una buena línea ofensiva. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y si no se dan las cosas, a ver si no empiezan los problemas con Antonio Brown. En fin, eso lo dirá el tiempo y veremos. Pero al menos no le veo mucho futuro, o bueno, no mucho futuro, no le veo mucho éxito en esta temporada al equipo de los Raiders de Antonio Brown, y eso puede ser peligroso. Primer lunes por la noche juegan en casa. Ya les decía, este partido que es muy importante para ellos porque es el último lunes por la noche que se va a jugar en Oakland tras la mudanza de los Raiders para la próxima temporada. Así es que juegan en Denver, juegan en Kansas City, vayanle poniendo quizá muy probablemente un 0-2 de inicio. En Minnesota, complicado porque es en Minnesota, en Indianápolis, y reciben a Chicago, que por cierto ese duelo contra Chicago es en sede neutral, es en Londres, así es que este va a ser no me extrañaría que los Raiders arranquen después de 5 semanas con ¿qué les gusta que ganen? ¿El primero en Denver? Probablemente. Probablemente. En Minnesota puede ser que lo ganen, lo veo difícil también. Indianápolis y Chicago, es complicado, es en Indianápolis, en Chicago. No le veo más allá de 2 victorias a los Raiders en las primeras 5 semanas. Y después estarán jugando en Green Bay, complicado, en Houston, complicado, reciben a Detroit, podrían ganar, reciben a los Chargers, reciben a los Bengals, podrían ganar, pero después van a los Jets, van a Kansas City, reciben a Tennessee, reciben a Jacksonville, podrían ser ganables estos dos, y cierran en Los Ángeles contra los Chargers y en Denver. Quizá 5, 6 victorias por ahí, 7 a lo mucho. No es un equipo que va a estar peleando ni cerca el comodín en la conferencia americana o en su división, perdón. Olvídenlo, no será una temporada de postemporada ni pelear para la postemporada para los Raiders. El draft, ya les decía, no fue bueno o del todo bueno, y sobre todo, pues a ver de qué forma Jon Gruden logra controlar a un jugador que puede ser muy peligroso o muy positivo para el equipo siempre y cuando salgan bien las cosas, y me refiero a Antonio Brown. Le han dado carta amplia, le han dado prácticamente lo que necesitaba y ha hecho lo que ha querido Jon Gruden. Se fue Khalil Mack, se fue Amari Cooper, tiene un nuevo gerente general, tiene un super contrato, tiene un gran equipo, un equipo que va a tener una mudanza. Confiaron plenamente en él. Jon Gruden tiene que sacar buenos resultados. Jon Gruden, no se les olvide, Jon Gruden sí hizo a los Raiders, los levantó, pero también venían con un gran empuje del entrenador Callahan. Toma esos Raiders, no logra ser campeón, aunque muchos dicen que esos Raiders llegan al Super Bowl por lo que hizo Jon Gruden, probablemente, pero Jon Gruden también llega a un equipo a Tampa Bay que lo traía desde hace varios años también Tony Dungy, que lo había hecho crecer, que lo había impulsado hasta esas instancias. Así es que está empezando de cero Jon Gruden desde el año pasado. Este año todavía no es de playoffs, pero el próximo 2020, cuando estén en Las Vegas, con todo lo que ha hecho el equipo, tiene que estar peleando. De lo contrario, muy probablemente Jon Gruden no dure el contrato que él firmó de 10 años. Desde un principio se veía difícil que iba a durar los 10 años, pero es muy probable que ni siquiera llegue a los 5 si para el 2020 no tiene este equipo en la postemporada, No 2019, 2020. Así es que denlo por sentado que los Raiders muy probablemente este año no estén peleando postemporada. Bueno, hasta aquí completamos ya la división oeste de la conferencia americana. Recuerde que en la página en www.pabloviruega.com, ahí están ya cada uno de los episodios de toda la conferencia americana, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, @PabloViruega. El correo electrónico es info@pabloviruega.com. Y recuerde descargar este podcast, ya puede ser en iTunes,
Spotify, en SoundCloud, en YouTube o también en Spreaker. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de Viruega Podcast.